Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es recorriendo la obra escultórica de José Ruiseño. Estamos inmersos en lo que es este gran artista del barroco granadino, del barroco andaluz, y vamos a ir recorriendo las obras que tiene. Ya conocemos un poco de su biografía, poco hay, no es un autor especialmente trabajado, seguramente queda mucho por descubrir en los archivos, pero al menos las obras sí que están identificadas, sobre todo por los libros de cuentas de las distintas parroquias y porque algunas de ellas estaban firmadas. Eso lo veremos más claro cuando pasemos a los lienzos. Y nos habíamos quedado en esos ferrocarriles que estaban empezando a diseñarse en los años 20, incluso anterior, en 1880, 70, 90, a principios de 1900, y que tenían que comunicar o tenían que servir para comunicar nuestro país con el país vecino de Francia a través del no fácil muro natural o frontera de montañas que eran los Pirineos. También de cómo me había sorprendido en Alcaraz, oyendo hablar de la línea de Baeza a Sant-Girons, y de cómo me sorprendí de la misma manera en Sant-Girons, viendo que allí se acordaban de que hubo previsto un trazado que les iba a unir nada menos que con Baeza. Son las cosas menos parecidas que se pueden ver. Pues Sant-Girons es un pueblo lleno de ríos, por lo menos hay 3 que contara yo, lleno de presas con una sonoridad absolutamente electrizante, y Baeza pues son los cerros de Úbeda y de Baeza, esas montañas aplanadas llenas de olivos que tienen su belleza inconfundible, pero que indudablemente estamos hablando de cosas muy distintas. La actuación ferroviaria referida a lo que llevamos a denominar los ferrocarriles transversales viene arrastrada desde la formación de las comisiones ferroviarias Francia-España, y donde, dejando aparte las ideas concebidas por nuestro país, Francia constituyó una comisión para el estudio y establecimiento de enlaces ferroviarios con nuestro país de interés general, con objeto de construirlos cuando los recursos financieros lo permitieran. Se contemplaron por parte francesa hasta 4 enlaces convenientes a sus intereses, de la bifurcación de la línea de Toulouse a Bagnères-de-Luchon en Champs, a Pont-Roy y la frontera española con el Valle de Arán, de Sant-Girons a Seix como parte de la línea internacional de gran tráfico entre París y Cartagena, para atender a los tráficos a las colonias francesas del norte de África, pasando por Toulouse, Lérida, Tarragona, Tortosa, Castellón y Valencia. Fíjate qué ideas más curiosas tenían, porque en parte se cumplen, porque los ferries que comunican nuestro país con Argel salen de Alicante. Estos lo iban a desplazar un poco más abajo, pero tenemos que recordar que Argel y toda la parte del norte de Marruecos era francesa cuando se estaba concebiendo esto. Otra era de Olorón-Santa-María a Bedox, como un primer trozo de la línea Olorón a Zaragoza, por Jaca y el Valle del Gállego, que es la línea que se trazaría a través de Canfranc. Y luego de Lennemesan a Och, como prolongación dentro de Francia de Champs-de-Pont-de-Roi, enlazando con el Valle del Cinca. Las ideas verdaderamente iban a abrir bastantes líneas, aparte de las 2 que estaban en los 2 extremos,
que eran la de Hendaya y la de Portbou en la parte de Cataluña. Los estudios que se venían practicando sobre los itinerarios para establecer estos enlaces arrojaron la opinión de que se encontrarían menos dificultades de las que en un principio se esperaban, y estas ideas fueron madurando con el tiempo, si bien todos los enlaces no se llevaron a cabo. Incluso algunos de ellos se modificaron y se sobredimensionaron, como el caso de Canfranc, y otros, como el caso de Burdeos a Cartagena por Saint-Girons, sufrieron un vuelco por parte española, quedando derivados en tiempos del directorio de Primo de Rivera hacia otras metas y objetivos distintos de la primera idea de las que se habían propuesto por parte francesa. La inconclusa línea de los llamados transversales entre Baeza, Jaén y Saint-Girons, Francia, obedeció a un proyecto concebido en un primer momento con la idea de las siguientes líneas o tramos. Un tramo que iría de Baeza a Albacete por Alcaraz, que era el que me dio a mi pie para toda esta explicación, de Albacete a Utiel por Casas Ibáñez, de Utiel a Teruel por Ademuz, de Teruel a Alcañiz, de Alcañiz a Lérida por Mequinenza y de Lérida a Saint-Girons por Puebla de Segur. De Puebla de Segur también os hablaré porque ahí sí que rematan algunos tres, pero no continuaron ni de lejos hacia arriba. Zonas sin conexión ferroviaria entre las que se deseaba establecer una conexión, evitando el paso por Valencia y por Alcázar de San Juan, que ya era la línea que servía para comunicar el centro de la península con Levante. Hay que destacar la convocatoria que se llegó a hacer del acto de concesión del ferrocarril estratégico de Requena a Casas Ibáñez y Albacete a Alcaraz, que estuvo fijada el 2 de agosto del año 1918. Lo que se proponía eran que las obras se realizarían por el concesionario, por el que pujara por la obra, se ajustarían a un proyecto aprobado por una Real Orden que se había dado en 1913. El material móvil exigido estaría por lo menos compuesto por 8 locomotoras, 5 coches de primera clase, 7 coches de primera y de segunda clase, unos mixtos que se llamaban entonces. Yo llegué a conocer que vagones de primera y vagones de segunda clase, y luego el de tropa y marinería, como diría yo. Bueno, conocí también 3 militares, que yo ya me remonto al medievo. Luego había 12 coches de segunda clase, bueno, no es que formaban parte del proyecto que iban a hacer, y luego 100 vagones de todo tipo, muchos de mercancías. Entonces tenéis que tener en cuenta que las carreteras y los camiones no existían, que eran carros prácticamente, entonces todo había que llevarse por el ferrocarril. Claro, cuando hemos cambiado tanto las carreteras, los camiones y las cosas, ahora nos dicen que metamos todos los contenedores en trenes, pero ¿dónde los descargas? En Madrid sí que hay algún puerto seco, que se llaman de esto, donde llegan los contenedores, pero claro, luego de ahí tendrías que traerlo. Mucho lío. No voy a meterme en la logística de un país que es muy complicada, pero muchas veces me parece que estos son brindis al sol. El capital, el dinero, lo garantizaba el Estado a un 5% de interés, o sea que lo que hacían era dar un crédito para que un constructor construyera el ferrocarril. Se ponía una fianza que equivalía al 5% del valor del presupuesto. Las obras darían comienzo a los 3 meses después de la publicación en la Gaceta del Estado, que era el boletín oficial del Estado, y concluirían en el plazo de 6 años, que era lo que tenían como idea que podía tardar de hacerse la obra. Y la concesión se otorgaba por 99 años, o sea que si se hubiera hecho, si era el 913, pues sería el 2012. El 2012 lo tocamos casi cerquita en los años que vivimos. Bueno, no tan cerca porque del 12 a ahora ya han pasado unos cuantos años. En un principio se
se contempló el enlace de Baeza con Requena por Alcaraz, obedeciendo lo que era el plan de ferrocarriles secundarios de 1908, tomando como base un proyecto entre Alcaraz y Requena, redactado en 1909, proyecto que marcó las futuras actuaciones entre Baeza y Requena y posteriormente entre Baeza y Utiel. La Dirección de Obras Públicas, por orden del 21 de mayo de 1910, fijó un plazo de 60 días para que pudieran presentarse todos los proyectos de competencia que fueron no os voy a nombrar ahora a todos los arquitectos que pujaron, y entre todos ellos, pues al final se aprobó el ferrocarril Alcaraz-Baeza y Alcaraz-Requena, hacia el sur y hacia el norte. Y en 1918 se hicieron las subastas para la concesión de los dos ferrocarriles estratégicos, como con la garantía de interés del Estado, el de Alcaraz-Requena por Casas Ibáñez y Albacete, y el de Baeza-Alcaraz por Úbeda y Villacarrillo, estando ambos redactados los proyectos en 1918, y el arquitecto que llevaba todo esto era Juan Isla Doménez. Ya valoraron lo que era la línea en un precio, la de Requena, la de Alcaraz a Baeza, se fijaron las fianzas, se entregó una primera cantidad de lo que era esa fianza. Luego, estudios sometidos con posterioridad a la aprobación, de manera que la nueva línea establecería una comunicación directa entre Levante y Andalucía, puesto que el enlace de Baeza une al ferrocarril con Córdoba y Sevilla por la red de los andaluces, con Granada y Almería por el sur, y con Jaén y Málaga por la de Linares a Puente Genil. Están como triangulando, que es la mejor idea, la mejor idea, y que no se acabó de hacer. No se ha acabado de hacer, no, se ha hecho de alguna manera, pero ahora con el AVE se ha levantado todo. Ahora hay que ir sí o sí por Antequera, Córdoba, Antequera, en fin, no me meto porque este tema me resulta muy sensible. El enlace en Albacete con la red que iba Madrid a Zaragoza y Alicante acortaba las distancias entre Valencia y Andalucía, pasando de 298 kilómetros que se recorren entre Baeza y Albacete a 236, se quitarían casi 60 kilómetros, no, de hecho 60 kilómetros, que resultarían con el nuevo ferrocarril. El coste ya era un coste elevado, 23 millones de las antiguas pesetas, no nos valen las referencias, y quedarían servidas las poblaciones de Alcaraz, Salobre, Vivilz, Villapalacios, Genave, La Puerta, Ojancos, Beas de Segura, Villanueva del Arzobispo, Sorihuela, Villacarrillo, Sabiote, Santa Eulalia, Úbeda, Canena y Baeza. Este era el proyecto que tenían y del cual seguiré hablando en próximos capítulos porque me parece que es interesantísimo. Y ahora nos vamos a la obra de José de Risueño. Nos habíamos quedado recorriendo la catedral, recorriendo Granada. Otra de las obras que está en Granada, en el Colegio del Ave María, es el descanso de la huida a Egipto. El tema del descanso de la huida a Egipto ha sido representado en muchas obras de arte, especialmente durante el barroco. Estas obras reflejan la riqueza y la diversidad del arte barroco, así como la popularidad del tema bíblico del descanso durante la huida a Egipto. También en Granada, en la Casa de los Pisa, que es el Museo de San Juan de Dios, donde muere San Juan de Dios, hay una preciosa Dolorosa. Esta Casa de los Pisa es una de las casas palaciales construidas por la nobleza castellana que se asienta en Granada tras su conquista, y su primer propietario fue don Juan Rodríguez de Pisa, caballero de la ciudad, oidor de la Chancillería de Valladolid y de Granada y procurador en Cortes en 1523. Por concesión del emperador Carlos V y de su madre doña Juana, fundó dos mayorazgos,
uno para su hijo primogénito don García de Pisa y para su segundo hijo don Diego, quien al morir sin sucesión legó todo a su sobrino don Juan de Pisa y Osorio, corregidor de Ávila, casada con su prima doña María de Osorio y Vozmediano. El hecho más notable ocurrido en esta casa se vincula precisamente a este matrimonio, que decidió dar en ella alojamiento a Juan de Dios, luego santo, el fundador de la Orden de San Juan de Dios, amigo personal de la familia, santo que recogía limosnas de las familias nobles y ricas de la ciudad para asistir a pobres y enfermos de la ciudad, para atenderlos cuando él mismo enfermó de neumonía, y finalmente fallecería en esta casa el 8 de marzo de 1550. Es un museo magnífico, no dudéis en visitarlo. Desaparecida la familia a mediados del siglo XIX, el edificio fue adquirido por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en 1927 por considerarse uno de los elementos más entrañables de su patrimonio. En Granada, en la Capilla Real, tenemos una dolorosa, una imagen de busto en el lado de la epístola, y se enfrenta con la puerta recayente a la catedral, que se sitúa en el lado del Evangelio. La capilla se cierra, como si la habéis visitado, mediante una reja renacentista con la heráldica del rey Carlos I, una obra del rejero Bartolomé de Jaén, y en el ático 4 candeleros y 2 bichardos de estos animales fantasmagóricos sostienen un medallón con una representación del hallazgo de la Santa Cruz. Alberga en el interior también el dorado retablo barroco realizado en 1752 por Blas Antonio Moreno, y en el mismo podemos ver los lienzos de la Inmaculada, copia de Alonso Cano, un San Juan Bautista y San José con el niño a sus brazos. También encontramos en la capilla esculturas otra escultura que es un etseomo de medio cuerpo. Etseomo, esto es la representación, he aquí el hombre en castellano, es la traducción de que en la Vulgata latina le dio al pasaje del Evangelio de Juan, y se trata de las palabras pronunciadas por Poncio Pilato cuando presenta a Jesús ante la muchedumbre hostil a la que sometía al destino final del reo que salía allí a ser juzgado. En Granada, en el convento de Santa Catalina de Zafra, en impresionante, tiene varias imágenes hechas en el retablo mayor. En la decoración de la iglesia sobresalen también, aunque sea adelantaros cosas, una dolorosa de José de Mora y un monumental lienzo de Pedro Atanasio Bocanegra, situado entre las celosías del coro bajo y la de alto, de los desposorios místicos de Santa Catalina, y sobre la puerta de la sacristía se hallan 2 lienzos, que ya los veremos más descritos, de José Risueño, que representan la Virgen del Rosario y el Buen Pastor. Además, la pila bautismal es una fuente de época musulmana, y a Risueño se le atribuye una imagen de la presentación del niño Jesús en el templo con la Virgen, llamada también la Candelaria por el recuerdo de ese día de las velas. También están las imágenes de los santos Domingo y Catalina, también atribuidas a él. Catalina era admirada por los frailes dominicos, entre otras cosas, porque el convento de Santo Domingo estaba enclavado en el barrio de Fontebranda, y toda la familia de Catalina los conocía y trataba con asiduidad, que iban muy a menudo allí. Y en su templo podemos decir que desde muy pequeña aprendió a rezar y conoció la liturgia dominicana, sobre todo el rezo del rosario. Y cómo será la admiración que tenía por los dominicos, que hasta quiso disfrazarse de fraile para ser como uno de los predicadores. Estas son las pías leyendas que cuentan de las santas. Algunos dominicos estuvieron estrechamente vinculados con ella, sobre todo Fray Tomás de la Fonte, su primer confesor
y a quien conocía desde niño, que habiendo quedado huérfano, la familia de Catalina lo acogió en su hogar, o Fray Bartolomé Dominici, que acompañó a Catalina en muchos de sus viajes, y además Bartolomé sería uno de los elegidos para supervisar los propios escritos de Santa Catalina. El nombradísimo también Fray Tomás Caffarini, quien antes de entrar en la orden fue uno de los más fervientes discípulos de Catalina, y por último Fray Raimundo de Capua, biógrafo de la santa y maestro general de la orden. A pesar de la oposición de su madre, Catalina ingresará a los 16 años en la orden tercera de la penitencia, llamada Mantellatas, y sus hermanas de la comunidad, con quienes compartirá el don de la congregación, prontamente la tienen como una referencia espiritual, humana y de gobierno. Por otro lado, conocemos el vínculo también profundo que Catalina tiene con las monjas dominicas del monasterio de Montepulciano y su tierna veneración por la gloriosa conversora de almas que fue Santa Inés. En Granada, en la capilla de la iglesia de San Ildefonso de Toledo, que aquí veremos varias obras, está una Virgen del Rosario. La tercera capilla es la del Cristo de las Burlas, y en ella encontramos el Cristo de la Pasión o Señor del Perdón, una figura del siglo XVII, vestida en el manto de leche homo y atribuida a Pablo de Rojas o a Bartolomé de Gaviria, y a la derecha está la figura de San José, como os digo, también realizada por un autor del Círculo de José Risueño, del Círculo, no de él, y a la izquierda la Virgen del Rosario de José di Risueño. Y en la parte superior del retablo hay un pequeño San Juanito que sigue el modelo de Alonso de Mena, y por último varias capillas. Hay esta también cabe destacar por los ricos mármoles de colores con los que están hechos las mesas de los altares y la parte baja. Toda esta tradición viene del Rosario porque en 1208 la Virgen María se le apareció, según la tradición, a Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, y le entregó en las manos un rosario muy probablemente con la forma de la que hoy conocemos, y luego la Virgen le enseñó al santo la manera como había de rezarlo. Antes de retirarse, la aparición le encomendó a Santo Domingo que difundiera la oración. Así lo hizo el santo, y el rosario en los siglos posteriores fue calando cada vez más hondo en el alma de muchos católicos. Aquí estamos ante el retablo de San Ildefonso de Granada, 1717. Podemos estar un gran rato porque están las esculturas de San José, San Antonio Abad, San Rafael, San Miguel, Santa Inés, Santa Catalina con 2 ángeles y la imposición de la casulla a San Ildefonso de Toledo. Como veis, un plan iconográfico impresionante. La iglesia de San Ildefonso es una de las 23 parroquias que se erigen en Granada en el año 1501, nada más ser reconquistada la ciudad, 1492, imaginaros. En un primer momento se establece en la que fuera la antigua mezquita de Rabadasif, y estamos en un lugar situado extramuros de la ciudad. Desde ahí estamos viendo Puerta Elvira, que todavía sigue intacta y entera, y que se ve clarísimamente que era la parte de acceso a lo que es ahora el Albaicín, a lo que es la calle Elvira, muy conocida por todos. Estaba justo al borde de la ciudad, en el camino de Alfacar, y junto al cementerio musulmán de la ciudad, que se extendía delante de la Puerta de Elvira. Una gran explanada que vemos, que nos permite ver con todo detalle la Puerta de Elvira, era el antiguo cementerio, y se prolongaba hasta la parte de la iglesia. Curiosamente, el espacio coincide con el quiebro que hace la muralla justo al llegar al convento de la Merced, y de hecho a fecha de hoy hay algunos de los edificios que hay junto a la iglesia que es posible observar pequeños restos de la muralla. En la zona había 3 aljibes, de los que al menos han llegado a nuestros días uno, que es el que se denomina aljibe de San Ildefonso.
Ruta preciosa la de los aljibes del Albaicín. Yo la he hecho con mi amigo Miquel y verdaderamente hemos quedado sorprendidos. En el año 1553 se empieza a edificar la actual iglesia tras producirse el derribo de la antigua mezquita y de restos de la muralla. La obra la realizó Cristóbal de Barreda, es de claro estilo mudéjar, siendo una de las que mejor ha conservado y se han conservado y han llegado a nuestros días. La iglesia tiene una nave rectangular y 5 capillas a ambos lados, siendo la primera del Evangelio la que coincide con la torre. Torre de planta rectangular con varios pisos de altura, y en el último y antes del piso se ubican las campanas, tal y como ocurre en otros campanarios mudéjares de la ciudad, y encontramos una pequeña decoración a base de azulejos. Tenéis que tener en cuenta que los que están construyendo son árabes. El acceso al campanario es ahora ya prácticamente, bueno, igual ha mejorado, pero no se podía subir porque la vista que se tendría ahí del Albaicín y de todo sería increíble. Dentro del templo lo primero que nos llama la atención es su armadura, una clásica e impresionante nave que está hecha toda de madera con racimos de mocábares, así como los elementos propios de esa época del mudéjar arquitectónico. En Granada, en la iglesia de San Ildefonso de Toledo, también está la capilla de la Inmaculada, que conserva la estatua de cuerpo de San Antón. Es un retablo perteneciente al siglo XVIII, decorado con estípites y repisas con doseletes, y en su centro, en un arco de medio punto, da paso al camarín. Está presidido por una Inmaculada atribuida a la escuela de Juan Bautista Vázquez el Joven, y presenta también un grupo de obras conformado por Santa Ana, la Virgen y el Niño, correspondientes a los finales del siglo XVI, y en el frontal del altar mayor el anagrama del Ave María. En los laterales de la capilla se encuentran sendas estatuas de San Joaquín y Santa Ana. La primera es atribuida a los hermanos Mora y la segunda, el San Roque, pertenece a Pablo de Rojas. Igualmente hay una escultura atribuida a José Risueño, que es el San Antón, del cual estoy hablando. Y también hay otra escultura de San Bartolomé, que es presumiblemente de Pablo de Rojas. En la capilla mayor destaca por encima de todo el gran retablo, obra de Blas Antonio Moreno, del siglo XVIII, y las esculturas que hallamos, como os he dicho, son de José de Risueño del año 1717, destacando por encima de todas la figura central que representa la imposición de la casulla de San Ildefonso por parte de la Virgen María. En los intercolumnios están Santa Inés y Santa Cataluna, en una hornacina para el manifestador del sacramento, de la hostia, la talla de San José y de San Antonio Abad, y en las hornacinas del banco San Pedro y San Pablo. El conjunto se completa con varios lienzos, como os dije, que representan a la Virgen de las Angustias, a Santa Ana enseñando a la Virgen, una Inmaculada y una escena en la casa de Nazaret. Es un retablo absolutamente deslumbrante. Otra obra que tenemos, pero esta más civil, es la talla de la Inmaculada, que está situada en la fachada de la universidad. En 1504 los Reyes Católicos ordenan la construcción de un hospital en Granada que pasará a convertirse en el tercer hospital real tras los de Santiago de Compostela y el de Toledo. Aunque su diseño se encarga al arquitecto gótico Enrique Egas, el edificio cuenta con buenos ejemplos de elementos platerescos, renacentistas y barrocos, para finalizarse su construcción más de 150 años después de la orden de empezar a construirlo. Su fachada principal representa 4 ventanas platerescas muy ornamentadas con las iniciales y emblemas de sus fundadores y del emperador, Fernando e Isabel, la F y la I,
y en los cuerpos se abre la portada de piedra de Elvira, realizada en 1632, en la que aparecen, como os digo, los símbolos de los Reyes Católicos, yugos y flechas, y la imagen de una Virgen Inmaculada atribuida a José Risueño. Y a los lados las figuras orantes de los Reyes Católicos realizadas por Alfonso de Mena. En el frontón circular hay un escudo de armas reales sostenida por el águila de San Juan. Y hasta aquí nos ha traído hoy, que no hemos terminado, nos quedan bastantes obras más, como veis hay una prolífica producción de la obra de escultura de José Risueño. Yo soy Juan Carlos González, esto es Historia con Sentido, y encantados de haber acercado una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.